a estar en clase. Vaya. Buenas noches, ¿logran escucharme bien? Buenas noches, profe, sí. Hoy ha tenido que haberle llegado un correo donde pude subir las clases pasadas. Ya las pueden mirar en la plataforma. Profe, ¿cuántas actividades son de usted? ¿Cuántas actividades debe hacer? De estas son dos. Porque no encuentro la otra. Estos días estaba buscándola por la misma actividad de la uno que empieza en 20 días. No encontré más de 20 días. Encontré una sola. Voy a revisar entonces a ver qué ha podido haber pasado ahí. Lo que pasa es que está molestando. La página no entra, lo saca y así. Para que ustedes puedan tener la oportunidad de hacer las entregas. Eh, entonces voy a compartir pantalla para iniciar nuestra sesión de hoy. ¿Si me logran ver bien lo que estoy proyectando? Sí, profe. Ok. Bueno, haciendo un recuento, pues ya vimos las variables estadísticas, que era moda, mediana, media, desviación estándar hasta la varianza. Ahora miremos a ver lo que son las variables continuas y las variables. Enseguida miramos lo que es la variable discreta. Entonces, una variable continua, vamos a estudiar ahora las variables continuas. Una variable continua es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo o rango específico. Es decir, existe un número infinito de posibles valores entre dos puntos cualesquiera. Estas variables generalmente resultan de mediciones y pueden incluir decimales. Me explico.
yo puedo tener acá un eje, el que sea, y yo tengo acá, pues este es mi eje X, y este es mi eje Y, y aquí yo puedo tener una señal cualquiera, donde yo puedo tener estos valores aquí, puede que sea acotada, qué sé yo. Entonces yo puedo decir que fíjese que esta señal toma todos los valores posibles en este intervalo. Entonces a esa clase de señales nosotros le podemos decir que son señales continuas. Entonces este puede ser, qué sé yo puedo decir que esto aquí es un 1, 2, por decirlo así, y esto aquí es un 5. Entonces ella me está tomando los valores, todos los valores entre 1 y 5, todos. Y recuerden que entre 1 y 5 yo puedo tener infinitos valores. Es más, yo puedo tener infinitos valores entre 1 y 2, y así sucesivamente, entre 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5. Todos esos valores los puede tener una variable continua. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo decir que yo puedo tener también que es una variable discreta. Es lo contrario. No toma todos los valores. ¿Me explico? Yo digo que en 1 tiene un valor, pero en 2 no. Voy a tomar solamente los valores en cada número. En ese orden de ideas, yo tomo un valor aquí en 1, tomo un otro valor en 2, un valor en 3, un valor en 4 y un valor en 5. No estoy representando la señal como debe ser, pero así que son las variables discretas. No toman todos los valores, sino valores específicos en el tiempo. En este caso, pues, ya sea, digamos que X es el tiempo y Y es un valor de voltaje, por decirlo así. Entonces, ¿dónde unos ejemplos de variables continuas puede ser el consumo de energía eléctrica en kilowatt hora? Entonces, una vivienda o industria no consume energía en saltos fijos, sino de manera continua a lo largo del tiempo. Si nosotros vemos esos medidores que todavía están en algunas partes, que tienen un disco giratorio, entonces mientras estemos consumiendo energía, ese disco no para. Ese disco ¿por qué? Porque es continuo el consumo. Si la marcación fuera discreta, por decirlo así, él venía y se iba moviendo como que de a pedacitos, un poquito, un poquito, un poquito. Entonces, eso sí es discreto. Discreto quiere decir que tomamos cierta medida. Nosotros podemos poner una medida, qué sé yo, cada segundo, tomamos una. Y entonces nosotros notaríamos que vamos tomando medidas en cierto rango de tiempo. En cambio, el discreto no, el discreto una variable continua puede tomar todos los valores en un intervalo de medida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener, sabemos que un medidor de una vivienda soporta 100 amperios de corriente. Y si vamos a medir la corriente,
nosotros entre 0 y 100 amperios podemos tener todos los rangos de valores habidos y por haber. ¿Sí me está claro ese pedazo? ¿Sí me hice entender? No los escucho. Profe, o sea, que continuar quiere decir que constantemente la persona está en ¿La qué, perdón? consumo. La, per- la casa está en constante consumo, o sea, todo el tiempo hay alguien en la casa. Mientras Así usted tampoco, así tenga, tampoco es porque si está conectado a algo también está consumiendo, ¿no? o sea, mientras usted tenga conectado algo, no quiere decir, o sea, continua quiere decir que todo el tiempo que usted tenga algo conectado o esté encendido, él le va a marcar, por decirlo así. ¿Sí? Si usted no tiene nada conectado, pues no le marca. Pero como la nevera queda conectada, Ah, bueno, ese es el cuento de que todo el tiempo entonces está marcando porque siempre está la nevera conectada. pero si la única manera es que esté vacía la casa, Exactamente. O la es que debe así. ser variables continuas. De lo contrario, él siempre está marcando. De hecho, los nuevos medidores, los digitales, cuando ellos se da por algo que se llama resolución de la digitalización, por el número de bits. Entonces, en la medida que tengamos más bits en la digitalización, es casi como si estuviera continuo, porque los datos los vamos tomando no cada segundo, por decirlo así, sino cada milisegundo. Entonces él va tomando una cantidad de datos y eso es como si fuera casi continuo, aunque es discreto, sino que es muy poquito, o sea, muy poquito tiempo, pero como son los datos, pareciera que fueran continuos, pero realmente son discretos. Eso quiero que me entienda una variable continua. Pueden tomar todos los valores habidos y por haber, en un rango. Entonces fíjense que nosotros acá, para el consumo en kilovatios, un medidor me puede marcar 5.8 kilowatt hora, 12.35. Fíjense que tenemos cifras decimales. No tenemos números enteros. Otro ejemplo es la temperatura ambiente. En un sistema de climatización inteligente la temperatura puede variar continuamente, 22.5, 23.1, lo que permite ajustar el consumo de energía de manera más eficiente. El flujo de corriente eléctrica es otro ejemplo en el cual un circuito dispositivo, la corriente no es fija, sino que fluctúa. Monitorear este flujo ayuda a optimizar el uso de energía y prevenir desperdicio. De hecho, muchas veces nosotros cuando estamos midiendo, qué sé yo, el voltaje en un toma corriente, no tenemos, por decirlo así, 120 así estándar, sino que empieza a fluctuar en un rango de valores. Y eso es debido a impureza, o sí, digamos que es impurezas en la señal, ¿sí? Ruido que puede existir eléctrico y todo eso. Entonces, ya sabiendo nosotros lo que es una variable continua y una variable discreta, empezamos a mirar ahora lo que se llaman las distribuciones binomiales. Gráficas de las de dispersión y rectas de regresión. O sea, ya sabemos que de diferentes clases de variables, nosotros si se han podido dar cuenta, las hemos venido trabajando, pero no las habíamos dado nombre, ¿cierto? Entonces, una distribución, en estadística, una distribución binomial es aquella que estudia la relación entre dos variables cuantitativas, continuas o discretas. En lugar de mirar una sola característica, se analizan parejas de datos y su comportamiento conjunto. Se suelen representar con diagramas de dispersión
cálculos de correlación y regresión lineal. Eso lo vamos a ver, lo vamos a ir desglosando aquí en clase, hasta donde nos dé el tiempo. Entonces es tomar dos variables. Fíjense que nosotros ya tomábamos en ciertas partes, tomamos tiempo, es lo mismo, tiempo y consumo diario con tiempo, algo así, y veníamos y empezábamos a graficar. Pero para mostrárselo, por decirlo así, en uno de los ejemplos, nosotros se lo mostrábamos al gerente y decíamos cómo era que nuestro sistema se iba comportando. En este caso, nosotros vamos a tomar dos variables de nuestro sistema para su análisis. Y por eso lo vamos a mirar algo que se llama las distribuciones binomiales. Entonces, distribuciones binomiales, aplicación en la eficiencia energética. Entonces dice, en eficiencia energética muchas decisiones se basan en cómo se relacionan distintas variables. Por ejemplo, consumo, temperatura, horas de uso, tipo de equipo. Analizar estas relaciones permite detectar patrones, ineficiencia y oportunidades de mejora. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, relación entre la temperatura exterior y consumo de energía. De hecho, toda la clase vamos a tomar el mismo ejemplo y le vamos a aplicar todo lo que vamos viendo. Entonces tenemos la variable X, que es la temperatura exterior promedio diaria, y la variable Y, que es el consumo de energía eléctrica diario de un sistema de climatización. Entonces sabemos que nosotros la energía la medimos ¿en qué? ¿En qué medimos la energía nosotros? No los escucho. ¿Kilovatios hora? Sí, señor. Eso no se nos puede olvidar. Eso no se nos puede olvidar. En kilovatios hora. Entonces, aplicación. Al graficar la temperatura versus el consumo, se puede observar si el sistema es eficiente. Por ejemplo, si consume mucha energía a temperaturas moderadas, podría haber una falla o sobredimensionamiento. Una regresión lineal puede ayudar a predecir el consumo ante diferentes temperaturas. Entonces, vamos a mirar a ver acá. Listo. Nosotros tenemos fíjense que este es los datos de una temperatura, de las temperaturas, y este es mi consumo energético. Si se están dando cuenta, tenemos unas variables, los valores de las variables tienen decimales. Por lo tanto, son variables continuas. ¿Cómo nosotros miramos el comportamiento del sistema? ¿Cómo lo podemos ver? Sacando la media. Más o menos. Es una forma, pero recuerde que ya estamos más adelante. ¿Qué estamos viendo? Las variables continuas. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Graficar. Recuerden. Entonces, es que si hay un decimal es porque continúa. Recuerden que tenemos que graficar todo de ahora en adelante, la gran mayoría de las cosas, por no decir todo, debemos graficar para nosotros tener una idea de cómo se nos comporta todo, porque estos números así como están, no nos dicen práctica. Sí nos dicen, pero el análisis es un poco engorroso. Entonces, pues, empecemos a graficar, nos metemos por acá en insertar gráfico. Perdón, me voy a rodar porque este coso me lo pone siempre ahí, cerquita. Listo.
Le decimos insertar gráfico. Y ya anteriormente nosotros utilizábamos columnas, ¿cierto? Después utilizamos líneas para mirar ciertos comportamientos. Ahora miramos esto. Dispersión. Y le decimos que lo ordene con los valores en X. Con nuestra dispersión nosotros decimos siguiente, que es el intervalo de datos. Series de datos en filas, no. Las series de datos están en columnas. La primera fila como etiqueta, la primera fila, aquí sí. Entonces le decimos que la primera fila es la etiqueta, que los datos están en columnas. Serie de datos. Entonces nosotros le vamos a añadir unos datos. Entonces miramos acá. En el nombre le vamos a poner aquí temperatura, consumo. Los valores en X los buscamos de acá. Decimos que era la temperatura. Los valores de Y decimos que es el consumo. El título, pues, gráfico de dispersión. Temperatura versus consumo. En X tenemos consumo energético. Kilowatt hora. No. Me están viendo y no me dicen nada. En X tenemos control X. En X tenemos es que temperatura. En grados centígrados. Listo. Entonces ahí tenemos nuestro gráfico. Voilà. Entonces tenemos gráfico de dispersión, temperatura versus consumo, temperatura. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos unos datos. Fíjese que tenemos, nosotros decíamos que podemos mirarlo como un gráfico de dispersión. Tenemos nuestros datos graficados. Entonces, nosotros podemos aquí dentro del gráfico, ¿dónde es que es? Tengo que agarrarlo. Me está cogiendo el gráfico. Ahí. Listo. Entonces aquí nosotros podemos mirar algo acá. Entonces le vamos a encender a insertar una línea de tendencia. Que sea roja. Podemos mostrar una ecuación y podemos mostrar un coeficiente. Y le decimos aceptar. Entonces, aquí nosotros tenemos, este es mi gráfico, ¿sí? Y esto que está acá es una línea donde nosotros podemos decir, mira, momentito. 2 decimales para que me quede como más. Bueno. Tenemos unos datos
ya aquí nosotros sí podemos mirar, a ver, mira, que mi temperatura, en la medida que yo voy aumentando la temperatura, pareciera como si mis datos en consumo fueran aumentando, ¿cierto? Y aquí yo puedo enseguida darme cuenta cómo es mi comportamiento. Y esto es una línea de tendencia. Más adelante miraremos para qué nos sirve esa línea de tendencia. Por ahora, dejémoslo ahí. Entonces, la interpretación de la línea de tendencia que vimos acá, allá, tiene una pendiente. Yo aquí tengo la ecuación, mira que esta es mi ecuación de qué, de la línea. Entonces yo tengo aquí ¿cuál es la pendiente en esta acá? Tengo f de x igual a 1.56 más 18,16. ¿Qué me dice? La pendiente es 1.56. Recuerden que yo siempre puedo tener la ecuación de una recta, qué sé yo, nosotros no sé cómo dicen, cómo se lo enseñaron ustedes. F de x es igual a mx más b, ¿cierto? Donde m, ¿qué es? Para nosotros, ¿qué es m? ¿Con qué identificamos m? M es la pendiente. La pendiente. Exactamente. Entonces fíjense que nosotros tenemos aquí 1.56x más b. Entonces la pendiente de la recta me va a dar la velocidad de cambio, por decirlo así. O sea, por cada grado de temperatura, porque fíjense que el eje de x, que es temperatura, por cada grado de temperatura se me va a aumentar 1.56. ¿Qué es f de x? MX sería la de kilovatios hora. Sí, señor, así es. Entonces, por cada grado de temperatura se me va a aumentar 1.56 kilovatios hora. Fíjense la importancia de nosotros saber interpretar lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo temperatura cero? ¿Cuánto consumo tengo? 18.16. 18.16. Entonces yo tengo otras cosas conectadas ahí. Entonces cuando yo no tengo una temperatura cero, estoy consumiendo aproximadamente 18.16 kilovatios. ¿Sí? Fíjense que a grosso modo tenemos una expresión matemática del comportamiento de mi sistema. Entonces, ¿cómo sacamos después manualmente esa expresión? Más adelante lo vamos a ver. Por lo pronto, utilicemos las ayudas tecnológicas para no complicarnos el pedacito de vida. Entonces, tenemos nuestros datos, los graficamos, damos nuestro diagrama de dispersión y miramos ahora cómo es que nosotros podemos mirar el comportamiento. Fíjense que anteriormente nosotros mirábamos la media, el promedio, la varianza y todo eso, y me decían, bueno, qué tanto fluctúan, qué tanto tal cosa, pero ya con esto ya nosotros podemos mirar el comportamiento de nuestro sistema mediante una expresión matemática. Más adelante en esta clase vamos a ver
a qué se le llama eso. Entonces, decíamos que la pendiente nos indica cuánto se incrementa el consumo energético por cada grado de aumento en la temperatura. El intercepto nos indica el consumo base cuando la temperatura es 0 grados. El intercepto, recuerda que es el MX cuando equivale a 0, el más B, que es el 18.16. Y R cuadrado, que se llama coeficiente de determinación, nos indica que también se ajusta la línea a los datos. Un valor cercano a 1 dice que hay un fuerte ajuste, o sea que están casi como que lineales. ¿Sí? Entonces, quedémonos por ahora con eso. En la medida que vayamos avanzando, vamos a ir desglosando cada uno de esos parámetros allá. Hasta ahora, ¿todo va claro? Sí, señor. Bueno, pues. Entonces, miremos algo ahora que se llama la correlación. Entonces, la correlación es una medida estadística que indica el grado y el tipo de relación lineal entre dos variables. No implica una relación de causa y efecto, eso debemos tenerlo claro, sino que cuantifica la fuerza de la relación. Su valor oscila entre más 1 y menos 1, como lo podemos ver ahí. Entonces, una correlación de más 1, o sea, una correlación positiva perfecta, nos indica que ambas variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo. O sea, si una aumenta, la otra aumenta, si una disminuye, la otra disminuye. ¿Eso es que no quiere decir, dentro de otro punto de vista que no sea correlación, la proporcionalidad de las variables? No sé si con ustedes yo vi eso. O sea, cuando dos variables son directamente proporcionales, ¿sí? Si una aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también. Entonces, la proporcionalidad o dependencia una de la otra, aunque no sea que no influye de que si pasa una, no influye causalidad. No incluye causalidad, pero depende una de la otra. Entonces, si tenemos una correlación 0, dice que no hay una linealidad entre ellas, no tienen nada que ver, o sea, están cada quien por su lado. Y si hay una correlación de menos 1, nos indica que cuando una sube, la otra baja y viceversa. O sea que son inversamente proporcionales. Si nosotros quisiéramos, no se vayan a asustar con eso que tenemos ahí, hallar la correlación programándola, ¿sí? Fíjense que yo siempre les doy los dos puntos de vista. Si usted lo quiere programar o si usted quiere utilizar las otras herramientas. Eso cada quien es libre de hacerlo. Entonces nos dice que la muestra o el coeficiente de correlación, en este caso, dado por R, es igual a la sumatoria de cada valor de X menos su media multiplicado, es igual a la suma de los valores de las variables menos su media. La suma de la multiplicación de los valores de cada variable menos su media, dividido esto aquí es la suma de los cuadrados de los valores de cada, me enredé, la suma de los cuadrados, esto aquí es como si fuera la varianza, ¿no? Perdón, sí, la varianza, porque no hemos sacado la raíz cuadrada de las varianzas de cada una de las variables. Entonces,
Así es un poco enredado. Por eso nosotros utilizamos pues, ¿qué tenemos que hacer? Primero sacamos la media de cada variable. Mire que x arriba, x con la línea encima, con el gorrito, es la media. Lo mismo para la y. Entonces le sacamos la media a cada variable. Entonces cada dato le restamos la media, los multiplicamos entre sí y los vamos sumando. Debajo, ya como ya lo tenemos arriba, es simplemente los elevamos al cuadrado, los sumamos y después los multiplicamos. Donde cada uno lo sacamos por individual. Acá es la multiplicación de los datos menos la media. La suma de la multiplicación de los datos menos la media. Y aquí es la suma de los datos menos la media al cuadrado. La multiplicación de la suma de los datos sobre la media al cuadrado. Raíz de eso. Entonces es un poco enredado, pero desglosándolo, primero tenemos los datos, a cada dato le sacamos la media, después lo multiplicamos y después lo sumamos. Acá, ¿qué hacemos? Tenemos los datos, a cada dato le sacamos la media, los elevamos al cuadrado y los sumamos. Después los multiplicamos. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada. ¿Con qué objeto nosotros elevamos al cuadrado? Si recuerdan. Porque me van a dar números negativos. Como me van a dar números negativos, al sumarlo se me van a restar. Entonces por eso que los elevamos al cuadrado y después los sumamos. ¿Para qué? Para que me quede positivo. Y ya después que le saquemos la raíz cuadrada, volvemos a tener el número, como debe ser. Ahora sí. Entonces, esa sería la forma, por decirlo así, hacerlo a palito o a mano, nosotros, de sacar el coeficiente de correlación. Vamos a hacer una aplicación. Entonces, queremos analizar si existe relación entre la temperatura exterior y el consumo diario de energía en kilowatts en una oficina. Entonces fíjense que nosotros tenemos acá unas temperaturas por día y unos consumos por día. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo mismo que hicimos allá. Vamos a graficar dispersión ya deben irse, me imagino que ya se lo han estado grabando. No le vamos a poner nombre, vamos a poner los datos en X. Temperatura. Vamos a poner los datos en Y. Consumo. No le vamos a poner nombre al gráfico. Entonces ahí tenemos nuestro gráfico. ¿Hasta ahí todo va bien? No los escucho. Señor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar nuestra línea de tendencia. Miremos acá, insertar línea de tendencia.
Voy a ponerle en rojo para que se note. Listo, nos fuimos. Nuestra línea de tendencia, ¿qué nos está diciendo acá? Que tienen como una relación lineal, ¿cierto? Porque la línea pasa por todos los puntos. Entonces, nosotros podemos hacer aquí y le decimos acá a este señor, eso es igual a la coeficiente de correlación, aquí me salió, no tengo que hacer toda esa maraña de cálculos allá. ¿De quién? De este señor. ¿Con quién? Con este señor. ¿Qué tanto están relacionados? Y le damos Enter. Entonces fíjense que mi coeficiente de correlación es igual a 0.999, o sea, es casi 1. Lo que quiere decir, ¿qué me decía ya? Que el coeficiente de correlación está entre más 1 y menos 1. Que cuando es más 1, las variables son directamente proporcionales. Cuando una sube, la otra también, o cuando una baja, la otra también, o sea, hay una linealidad. Entonces fíjense que además de que nosotros sacamos nuestro coeficiente de correlación, cuando nosotros sacamos nuestra línea de tendencia, inmediatamente aquí corroboramos que nuestra línea de tendencia, que tiene una correlación lineal, y el coeficiente es más 1. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando uno disminuye, o cuando, fíjense que aquí está aumentando la temperatura, aquí tenemos temperatura, que es este de acá, y acá tenemos consumo. En este caso, cuando aumentamos la temperatura, pues el consumo va aumentando. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos acá volvemos a tener una ecuación. Y si notaron ustedes algo, r cuadrado es igual a 1. Donde r cuadrado, si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a esto, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1? Los escucho. 1. 1. Están fallando, demoraron mucho. Entonces, si el coeficiente de correlación es 1, si r cuadrado es 1, ¿qué me está diciendo? Que r cuadrado es esto de aquí, es el cuadrado del coeficiente de correlación. Entonces, fíjense que cuando nosotros nosotros ahí miramos enseguida, por ejemplo, cuánto es nuestro coeficiente de correlación sacando la raíz cuadrada aquí. Acá ya lo hice para que una forma de que ustedes lo vieran, cómo lo hago yo o cómo podemos hacerlo en LibreOffice. Yo creo que en Excel ustedes le dicen es correr, así, y él le saca eso. Acá es diferente, pero es igual. Entonces, a donde voy es lo siguiente: r cuadrado es el cuadrado del coeficiente de correlación. Entonces, mi pendiente, mire que nosotros aquí ya tenemos algo, otra vez,
tenemos mi pendiente, ¿sí? Y tenemos el consumo cuando no tenemos nada encendido. Pues cuando no tenemos el aire acondicionado encendido, tenemos un consumo acá, que es para otro. O sea, tenemos un comportamiento, y aquí esta ecuación nos da aproximadamente el comportamiento de nuestro sistema. ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Coeficiente de determinación, o sea, ahora acá, el coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación. Quería que quedara claro ese pedacito. Este es este mismo, ¿sí? Que tenemos allá. Ahora miremos algo que se llama diagramas de dispersión. Pues ya lo hicimos allá, ¿sí? Entonces, pero no lo habíamos formalizado, por decirlo así. Entonces tenemos que los diagramas de dispersión son herramientas matemáticas convenientes para estudiar la correlación entre dos variables aleatorias. Como su nombre indica, son una gráfica sobre la que se encuentran dispersos los puntos de datos correspondientes a las variables de interés. Entonces, si nosotros miramos esto acá, y ya nosotros viendo la correlación, ¿qué podríamos decir de estos puntos? De aquí. ¿Cómo sería su correlación? ¿Podría ser 1? ¿Podría ser -1 o podría ser 0? ¿Cuál de las tres? Eso uno no creo porque no está lineal. -1. ¿Quién dice, quién te apoya o te refuta? No es lineal, ahí tienes la razón, pero no podemos decir que es -1. Recuerda que cuando es 1 tenemos una línea como ascendente. O sea Sí, sería 0. Sí. podría ser 0. Podría Pero ser está 0. ordenado. Porque no, está todo ahí disperso. Eso, sí, señor. ¿Sí? 1 podría ser, perdón, podría ser este. ¿Sí? Hay una correlación donde cuando una sube, la otra también. ¿Sí? No 1, pero sí de pronto cercano a 1. Esta de aquí, viendo los datos, ¿qué puede ser entonces? Hay una ascendente y otra descendente. Una asciende y otra desciende, exactamente. Entonces puede ser, no es que puede ser, lo más seguro es que es -1 o tiende a -1, o sea, es negativo. Lo que quiere decir que esta pueda que esté muy cercana al 0, no hay una correlación muy mínima entre las variables, entre esta cercana a 1, o sea, hay una proporcionalidad directa entre las variables. Recuerden que cuando es 1 es porque hay una proporcionalidad directa, que cuando una sube la otra también, y cuando una baja la otra también, ¿sí? Entonces con base en ello es que
debemos más que todo grabarnos no, pero sí entender el concepto, ¿sí? De cuando es de la proporcionalidad entre las variables. Aquí tenemos una relación inversa. ¿Por qué? Porque mientras este aumenta, este disminuye, y cuando este disminuye, este aumenta. Entonces tenemos una correlación negativa. ¿Sí? Puede que no es 1 porque no es una línea recta, pero sí tendiendo a 1, lo mismo este de acá. Eso es lo que yo quiero que nos grabemos la proporcionalidad, que nos quede, ¿sí? Que entendamos, nada más, fíjense que nosotros viendo los datos podemos sacar una conclusión de mis variables o mi sistema, cómo es su comportamiento, ¿sí? Ya después le pondremos los otros análisis, que serían ¿qué? La moda, la media, la desviación estándar y todo el cuento. Pero ya vamos mirando cómo es que nuestro sistema se nos está comportando, ¿sí? La interpretación, ¿sí? Ya en unos 2 minuticos. Dice, los diagramas de dispersión entre dos variables aleatorias presentan las variables como sus ejes X y Y. Podemos tomar cualquier variable como una variable independiente y la otra como una variable dependiente. Entonces, tendríamos los gráficos que tenemos allá, que son los puntos X y Y, lo que por lo general lo que nos han enseñado a graficar, lo que nos enseñaron en el colegio. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que basándonos en las diferentes formas se puede asumir que un diagrama de dispersión podemos sacar diferentes inferencias. Inferencias fue lo que nosotros hicimos ahora. Dependiendo de los datos, dijimos, mira, este puede ser -1, este puede ser tendiendo a -1, este puede ser tendiendo a +1 y este puede ser tendiendo a 0. ¿Sí? Entonces, una medida cuantitativa es una medida cuantitativa de la asociación de las variables aleatorias. Su valor siempre es menor que 1 y puede ser positivo, negativo o 0. Entonces, chicos, pues ya faltan 5 minutos, después me dejan hablando solo, así me pasó ayer. Yo esta semana miro a ver qué ha pasado para que pues, ustedes puedan trabajar en los entregables de la semana, ¿sí? Entonces, pues, gracias por asistir. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Que le quedó claro? ¿Qué me pueden decir? Hable muy rápido. Hasta el momento bien, pero estoy con la duda de la otra actividad y qué guía es, porque en verdad no. ¿Cuál era la otra actividad? Usted me dice que ustedes son 2 actividades. Déjeme, yo miro entonces en la plataforma y organizamos ese pedazo. ¿Sí? ¿Les parece? Nos dirá qué guía es y qué actividad o qué nos falta o no sé. Yo la otra vez dejé unas actividades y tengo que revisar. Lo que pasa es que la plataforma, yo hoy subí los videos y después me sacó. No me dejó entrar más. Entonces, mañana reviso y les estoy comentando. Para que ustedes puedan tener claridad en eso. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Sí, señor. Bueno, entonces, chicos, gracias por asistir. Dejemos ahí. Y seguimos entonces después en la próxima. Ok, profe, feliz noche para todos. Bueno, feliz Gracias, noche, profe. igual.